José Macías, el jefe de sala 16 del Hospital Muñiz, Martín Suárez, que ya ha estado otra vez en la punta del ovillo, portador, HIV, se trata con AZT, la Fundación Coincida, Sí, estoy sí. diciendo correctamente, Sí. y Rodolfo Torres, es portador, se trata con medicina alternativa. Hace un mes apareció una noticia que a mí me paró los pelos en abanico. Es decir, una señora vivió 8 años creyendo que tenía, que era portadora HIV, que estaba por desarrollar el SIDA, y resulta que era un reiterado mal diagnóstico, porque se lo habían diagnosticado mal en varios lugares. ¿Qué experiencia tiene usted, doctor, y después la experiencia de cada uno? Bueno, desde ya habría que conocer el caso más en detalle. Pero respecto de la medicina alternativa y de la AZT. Bueno, en nuestra experiencia hay casos que se pueden negativizar. Ajá. Tenemos 2 casos que se han negativizado. Pero además de eso, a nuestro criterio no es lo más importante que se negativicen o no, sino plantearse si realmente el HIV es o no es la causa del SIDA. Claro. Porque antes estábamos muy contentos al ver que se podía llegar a negativizar. Claro. Pero después al darnos cuenta que ser HIV positivo no significa realmente algo tan terrible como a nivel mundial se ha difundido, y la prensa tiene mucho que ver con esa psicosis generada de una forma realmente increíble. Y doctor, ¿ha habido casos de SIDA sin el virus? Por supuesto, hay miles y miles de casos de SIDA, en realidad, que se llaman leucopenia idiopática de los CD4. Sí. Ese es el nombre que se le ha puesto, pero las características son exactamente iguales, con la única diferencia de que no da HIV positivo. De cualquier manera, también hay muchos, miles y miles de casos que dan HIV positivos y realmente no tienen el virus. Uno puede ser por falso positivo del ELISA, pero el Western blot tiene un elevado porcentaje de falsos positivos. Que son los 2 análisis que se hacen para detectar por el HIV. ejemplo, puede dar falso positivo por ser una persona diabética, por ser una persona con esclerosis múltiple, por ser una persona que tenga artritis reumatoidea o cualquier enfermedad de tipo reumático, por ser una persona que coma muchas proteínas. Una dieta hiperproteica puede dar el Western blot positivo sin tener el virus, y después se confirma por los estudios antigénicos y por la PCR que fue descubierta por quien es premio Nobel justamente por este tema, y que este premio Nobel justamente es uno de los principales defensores de la hipótesis de que el virus no tiene nada que ver con el SIDA. Esta tortura psíquica, que significa que le digan, usted va a estar enfermo de SIDA, ¿no puede bajar las defensas? Hay un estudio muy serio que se ha hecho donde se han dosado los linfocitos CD4 que miden una parte de las defensas. Es cuestionable también en qué medida es necesario o indispensable hacer el recuento de sus poblaciones linfocitarias. En este estudio se vio que las personas a las cuales le daba positivo el estudio les daba positivo el estudio por ELISA, le bajaba mucho los CD4, y después, cuando lo confirmaban por el método Western blot, que había sido falso el primero, se le normalizaban totalmente los linfocitos CD4, lo cual demuestra que es el diagnóstico lo que inmunodeprime mucho más que el virus, porque el virus no puede matar más que una cada 1000 células, y en la misma unidad de tiempo el organismo reproduce 30 células, mientras el virus puede matar nada más que una. 30 por una, estaría súper equilibrado. Al sistema inmunológico apenas si le puede hacer cosquillas. ¿En su experiencia, doctor Macías? Bueno, no coincido en todo con lo que acaba de decir. La experiencia nuestra es que, si bien la enfermedad puede haber algún caso de falso positivo, creo que es un mal diagnóstico que no se ha completado el estudio. Creo que todo paciente debe seguirse las normas que deben llevar al diagnóstico por 2 pruebas de ELISA, el prueba del Western blot. En nuestra experiencia hemos tenido muy pocos casos con falsos positivos. Ustedes también ponen en tela de juicio como este médico inglés que hace algunos meses ha aparecido, él por lo menos fue el que más barullo en la prensa internacional hizo, al decir, y si no es, creo que orientamos mal el diagnóstico y la investigación. Si no es del origen del SIDA el HIV, ¿ustedes lo
Me cuestiona también, nosotros en este momento estamos interiorizando de la otra posibilidad, que no todos los casos de inmunodeficiencia sean directamente por el virus de la inmunodeficiencia humana. Creemos que un gran porcentaje, en su mayoría, nosotros por lo menos los tenemos bien confirmados, y desde cuando se pueden hacer casos de cultivo del virus, lo tenemos confirmado en casi la mayoría, especialmente cuando se trata de mujeres embarazadas y de niños. Es decir, que cuando nosotros rotulamos un paciente con enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana, están así que nosotros estamos tratando de dar el verdadero nombre a esta enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana, para no entrar en discusión y ponerlo dentro de ese gran paquete que es el SIDA. Entonces ahí se modifica la conducta. Perfecto. Martín. Bueno, yo tengo la experiencia de estar tratado hace 3 años con AZT, y en el último año tratado con una combinación AZT y DDI. La experiencia que yo tengo, no solamente por probarla en mi organismo, sino de verla en general, son mayoritariamente buenas. Ahora, he visto de todo, gente que también la ha hecho mal, pero también he visto esto. A mí por ahí lo que me asusta no es tanto el AZT en sí mismo, sino los discursos demasiado extremos. Eso. No se puede tratar todo, no se puede tratar uno con... En realidad, si uno tiene que hablar de muerte, por ahí habla de muerte de cuando se aplica, como en este caso, mal la medicación sin que haya un buen diagnóstico, porque esto también demuestra algo. Todos, por lo menos los que vivimos en países tercermundistas, vemos a Estados Unidos o a los países europeos como la panacea o como el mundo ideal. También hay humanos, también se equivocan, y esto también pasa y debe pasar en nuestro país. Y a veces también se le escapa contra los de ellos, no solamente seguro contra nosotros. Entonces, si usted me permite, si usted me permite, creo que él ha puesto el golpe en el clavo preciso. Creo que es el buen diagnóstico y el buen seguimiento del paciente para la terapéutica. Hay momentos que deben recibir la medicación y en otros momentos no. Sabemos que el AZT tiene intolerancia, tiene efectos adversos, y si ese paciente que nosotros indicamos es en el momento oportuno, ese paciente se va a beneficiar. Sabemos cuáles son los beneficios y sabemos cuáles son los perjuicios o intolerancias, que es un poco lo que está diciendo. Es decir, no todo paciente, no todo infectado está por sí solo necesariamente iniciar un tratamiento. Hay momentos para iniciar ese tratamiento. Rodolfo, tu experiencia, si te escuchamos a vos también. ¿Tu experiencia cuál ha sido? Bueno, la mía ha sido que fui diagnosticado también con el HIV, pero a partir de ese momento realmente no quise decir soy HIV, así que aclaro a quien me presenté. Soy Rodolfo Torres, muy bien. Artista, en todo caso. Como bien decía el doctor, hay que empezar por un buen diagnóstico. Lo que por ahí está en tela de juicio ya a esta altura de los acontecimientos es el tema del diagnóstico. Es mi experiencia personal y ya mi idea que el diagnóstico está equivocado desde la génesis de la enfermedad, porque en lo que yo he podido experimentar sobre mí y sobre las personas que he conocido hasta la fecha, el virus no ha tenido gran protagonismo ni presencia efectiva y visible, sí el contexto que se le da. Entonces, en algún momento, hace unos años, cuando decidí no concurrir a la consulta médica, porque me sentía mal en la consulta, empecé a investigar sobre otras formas de pensamiento. Y descubrí una frase de un pensador muy antiguo que dijo, dando un consejo: si usted, a un médico, ¿no?, de la época, si usted medica a esta persona sin conocer las causas de su mal, lo único que logrará es que esté más enferma que antes, porque la medicina equivocada no es inocua. Lo que ustedes llaman iatrogénico. ¿Puedo decir un pequeño chiquitito, porque no tenemos nada de tiempo, es una lástima. Pero... Recuerdo el caso de un paciente en la revista 7 días, no sé si sigue publicando hace muchos años. La tapa de la revista decía de un muchacho que era homosexual, promiscuo, drogadicto, alcohólico, que tuvo varios intentos de suicidio. Su vida era un caos total. Y la frase decía: el SIDA fue la bendición de Dios para no suicidarme. El SIDA le devolvió la vida, le hizo cambiar
las causas por las cuales estaba tan mal. Y eso es de Claro. lo cual quiero rescatar y trabajar. Y me gustaría, teniendo en cuenta el poco tiempo que hemos podido disponer para desarrollar un tema tan importante, porque había hoy un tema muy importante. No, pero estamos todos conmovidos. como esto lo vamos a tener que continuar. Ese No va a quedar otro. tema produce SIDA en la sociedad. Exacto. Ahí bajan las defensas. Claro del que sí, individuo, claro sin que ningún sí. virus. También. Me gustaría, Liliana, invitarte personalmente a vos, invitar a los colegas, a los amigos y a la audiencia también a una conferencia gratuita con entrada libre que vamos a dar en la Valle 373 el día lunes 31 de julio a las 18:30 horas. A las Ahí 6:30 de la tarde. Vamos a pasar como introducción un videocassette de un paciente que tenía sarcoma de Kaposi en 1987 y hoy no tiene evidencia de enfermedad gracias a un enfoque holístico que ve al ser humano como una totalidad y apunta a la solución. creo que Yo no los debe invito, sí. en un mensaje solo. Yo creo que, si bien no hay que dar un mensaje pesimista, también sabemos que la ZT no es toda la curación y que no se logra la curación. Está bien, por tener la ZT cabeza abierta, ¿no? Yo creo que a todo. debe haber una confiabilidad hacia el médico y hacia el médico con experiencia. Eso es importante. Es cierto. Hacia Para los que dos. trabaja seriamente. El médico y Para el que uno trabaja compañero terapéutico, ¿no? Porque Y el médico que cada uno tiene adentro. La El que fuerza cada uno natural tiene de adentro. autocuración que hay que sacar la telaraña. lo continuamos para trabajar. en otra oportunidad Si Dios y hablamos me de otra cosa, a ver cómo estamos en el país específicamente, Perfecto, muchas porque gracias. cada uno tiene la enfermedad de acuerdo a su propia historia, pero también al medio en el que se desarrolla y en el que vive. Bueno, ya volvimos, estamos con nuestros invitados para tratar este tema tan importante respecto al SIDA. Y hemos invitado, por supuesto, a Jorge Mayorano. Ahora vamos a repetir, Jorgito, lo que dijimos la otra vez. Al doctor Juan Carlos Secchi, que es director programa SIDA de la Fundación Mainetti. Doctor, muchísimo gusto, bienvenido. A la doctora Eva Puente, que es psicoanalista. Bienvenida, Eva. Al doctor Jorge Esteves, oncólogo clínico experto en nutrición y médico holístico. Y al señor José Esbarra, enfermo de SIDA. Jorgito, recordanos lo que dijiste el jueves pasado. Bueno, me considero un ser normal que todavía no ha entrado en la locura, pero creo que es una de las posibilidades para curarse. Yo decía que existía la posibilidad de que el SIDA se curara. La doctora Kubler-Ross, yo traje el video, pero lamentablemente está tan lastimado que no puede salir al aire porque cuando se levanta se pierde. Dice que la comunidad científica norteamericana ha admitido ya cerca de 300 casos de remisión total del SIDA. Yo como espectador, como una persona que leo y porque tengo hijos adolescentes, nietos y porque veo a los chicos que están aterrorizados con este mensaje de muerte, me pregunto, ¿no podemos cambiar este mensaje con una luz al final del camino de esperanza? Yo no me voy a meter en el terreno médico porque de medicina no sé nada, o sé mucho. Puedo hablar de medicina, puedo hablar, porque la obligación de toda persona que vivimos en una comunidad es cuestionar las ideas, patrones y valores. Robo un segundo. En 1987 el premio Nobel en economía se le dio al doctor Robert Powell del Institute Massachusetts of Technology. Oh, Dios. Él decía que la falta de recursos naturales no iban a ser un desastre en el mundo, sino un evento más. En el mismo lado, en el mismo lugar, al movimiento chico de mujeres campesinas de la India, que se atan a los árboles y son ametralladas, se le dio el Premio Nobel de la Paz. Estas dos cosmovisiones totalmente desencontradas no se pueden sentar en una mesa para opinar. Yo lo que digo es, ¿por qué no cambiamos la nomenclatura del SIDA y decimos no da? Porque estamos afirmando con la palabra, diciendo sí da. Hay montones de testimonios y en definitiva lo único que yo quiero es dejar una luz. Pero por eso, lo que al final del camino. la polémica fue que vos dijiste que el SIDA no mata. Bueno, tendríamos que analizar las circunstancias, ya esto que hablen los médicos. Porque yo tengo al doctor Secchi al lado mío que nos mandó un fax al día siguiente diciendo que estaba totalmente en contra de lo que se había dicho en el programa, ¿no, doctor? Claro, yo voy a aclarar una cosa primero, Susana. Sí. Yo desempeño mis tareas en la Fundación Mainetti de La Plata, donde trabajamos en el área de las humanidades médicas, en los aspectos sociales y de derechos humanos fundamentalmente del SIDA, y en la Escuela Latinoamericana de Bioética que trata los problemas éticos. Entonces, esto nos da una visión
que es distinta de lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Y yo creo que una apreciación como la que hizo el señor Majorano, que de ninguna manera quiero apagar es la lucecita, por Dios, lo que quisiera sería incrementarla, esa lucecita, ¿no? Porque es lo que necesitamos, mucha luz en esto. Pero yo creo que en un programa de la trascendencia que tiene el suyo, con la multimillonaria audiencia que tiene, hay que ser muy cauto con las cosas que se dicen, porque se puede tirar una apreciación muy seria desde el punto de vista personal, pero que no tiene un respaldo todavía científico que la avale. Entonces yo creo que todo este tipo de planteos hay que llevarlos a aquellos lugares específicos donde deben ser tratados, a los congresos, a los foros, a los seminarios científicos, y discutirlo con sus pares. Porque se corre el riesgo al tirar una apreciación así, de alguna medida aventurada, basada en la esperanza, en la buena fe, en lo que queramos llamar de un individuo, que es válido totalmente eso, pero puede crear un desconcierto total. Doctor, ¿y usted cree que actualmente existe alguna cura, algún paliativo? Cura no tenemos, lamentablemente. Paliativos los hay en la medida en que el individuo mantiene una actitud psíquica positiva frente a la situación en que se encuentra enfrentado. Eso es fundamental. En todas las patologías pasa lo mismo, Susana. Lo que pasa es que el SIDA es una patología muy especial, porque no solamente ataca el cuerpo físico, sino que ataca el cuerpo social también. Como se mete con las cosas más íntimas del individuo, el SIDA, como es el sexo, por ejemplo, como es el uso de drogas, entonces golpea muy adentro eso. Y entonces se crean una serie de tabúes, una serie de estigmas sobre esa enfermedad, que terminan discriminándolo al individuo. Y por eso el hombre que tiene la desgracia de contraer una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que podrá ser negado o no, yo creo que existe, entonces ese individuo ya se siente segregado de la sociedad. Él ya no tiene derecho a hablar, hay que echarlo del trabajo, hay que echarlo de la escuela si es un estudiante. Y sobre eso precisamente... Pero, por ejemplo, el AZT es lo que se está usando en este momento. Claro. El AZT es una droga, es un retroviral que por supuesto no cura el SIDA, no mata el virus. Lo único que hace el AZT es actuar en determinada etapa del proceso, retardando la reproducción del virus. Si no es la droga perfecta. Yo voy a repetir las palabras del doctor Pedro Cana acá, dice, el AZT es como la democracia. La democracia no es lo mejor que hay en el mundo. El AZT tampoco es lo mejor que hay en el mundo, pero es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos. En este momento. Entonces, bueno, mientras no tengamos otra cosa, usemos el AZT. Está bien. Doctora Puente, ¿qué demostró su experiencia de psicoanálisis y SIDA? Porque usted es presidenta de CEP, me decía, ¿no? Sí, Centro de Estudios Psicoanalíticos. Bueno, yo estoy de acuerdo con el señor Majorano y estoy un poco en desacuerdo con el doctor Secchi, fundamentalmente porque el SIDA es una enfermedad social y es casi una mentira social. Digo, está construido en función de determinadas pautas donde al sujeto que tiene un laboratorio, que le dan una respuesta de un laboratorio como HIV positivo, es un sujeto que a partir de ese momento es condenado. Es un muerto, yo digo es una muerte anunciada, porque a partir de ese momento ese sujeto, para su familia, para la sociedad y para la ciencia médica, está condenado a muerte. Y esto mata mucho más que el virus. Eso es lo que la articulación entre psicoanálisis y medicina es fundamental, y mi experiencia de muchos años trabajando especialmente con pacientes supuestamente infectados, me ha dado como resultado una investigación que en este momento está en marcha, no para probar nada para nosotros, sino para probar para la comunidad científica y para la población que las cosas son de este modo. Hasta este momento, en nuestra población, en la población tratada, no ha habido muertes. Ha mejorado el laboratorio y ha mejorado la calidad de vida. O sea, después de un tratamiento... donde la medicina y el psicoanálisis están relacionados íntimamente. El psicoanálisis tiene mucho que decir respecto a esto y es muy poco lo que ha dicho hasta el momento. No sé cuál es el motivo, francamente, nosotros hemos trabajado en esto siempre. Es mucho lo que tiene para decir, es decir, muchas clarificaciones. ¿Usted ha tratado casos de que se han curado? Nosotros tratamos casos muy avanzados, no solo casos de personas portadoras. La investigación que está en marcha es con pacientes en estadio 4. Es decir, muy avanzados. Mejora el laboratorio, mejora la calidad de vida, y yo voy a decir algo que es realmente muy fuerte, pero me han dicho que lo diga por aquí en el estudio, y creo que es importante que se diga. En este momento, tal como se está tratando el SIDA y los enfermos de SIDA, es casi una eutanasia. ¿Podría aclarar qué quiere decir eutanasia, doctora?
por si alguien no entiende del público. Creo que todos se entienden. No, a lo mejor alguien, por ejemplo, no lo entiende. Creo que todos significa entienden. Asesinato o genocidio, ¿no? Sí, se los deja. Perdón, ¿no? Aclaremos. Se los deja porque se supone que no se los puede mantener vivos con determinada calidad de vida. Digo, mantener vivos quien es tan omnipotente para determinar quién tiene que vivir y quién tiene que morir y cuándo. Porque si una persona tiene 3 meses de vida, estoy hablando de es un disparate, 3 meses de vida, en 3 meses de vida es tanto lo que puede llegar a hacer, tanto lo que puede hacer con su propia vida, que es una cuestión un tanto extraña pensar que no tiene derecho a vivir esos 3 meses. Perdón, yo quería que esto fuera un canto de esperanza de todos y que si la ciencia alternativa, holística, complementaria y la ortodoxa se tienen que sentar en una mesa, por favor que lo hagan. Claro, lógico. Más allá de lo que opine el doctor Mainetti o el doctor Secchi o el doctor Kang, no estamos en contra de ustedes, estamos a favor. Que nosotros estamos a favor de la discusión, pero en el lugar que corresponde. Sí, pero esto era necesario. Parece ser que nos hemos dormido. Como que el corazón se nos murió. El lugar que corresponde es la gente. Sí. No, el lugar que corresponde para discutir un tema científico son los foros científicos. Claro, pero esto no es una discusión científica, es una aclaración para la población de cosas que están sucediendo y que es necesario que se den a conocer. Se corre el riesgo de crear más confusión. De ningún modo. No, yo era chiquito me decían eso, cuidado con cuestionar, porque vas a ir al infierno. Y yo siempre fui no oficial, un tipo bastante bravo, Géminis con Escorpio, me trajo tantos problemas, doctor. Pero quiero decirle en cámara, doctora, que la amo. Yo quiero hablar un poquito con José Esbarra, que el gran protagonista. Es el protagonista de la noche, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace, José, que estás enfermo? Bueno, el primer síntoma es de 1984, ¿no? Síntoma que diagnostica SIDA. Yo escuché todo lo que dijeron. El doctor Secchi tiene razón en lo que dice de que no hay cura. Es real. O sea, la medicina no puede curar el SIDA. A mí me hubiera gustado que los médicos me dijeran eso, incluso, mire, esto no lo podemos curar, pero no me dijeron eso, todos con una gran soberbia. ¿Qué te dijeron? Siempre me dijo, usted tome AZT. Y ahí es donde yo no coincido con el doctor. El AZT mata. El SIDA no. Yo me he negado. Llevo 12 años y me he negado y no he tomado nunca AZT. Porque he visto morir muchísimas personas. He pertenecido a muchos grupos de autoayuda. Creo que los que tenemos esto, más dichosos aún los que simplemente fueron diagnosticados como portadores, reúnanse y vean qué pueden hacer ustedes, porque los médicos no pueden hacer nada, ya lo dijeron. El AZT, la comparación con la democracia me parece nefasta. La democracia no mata a nadie, pero el AZT primero los infla como un hermosito pollo para venderlo en un supermercado y después los he visto morir. Es un error. Cuando no les funciona, entonces le ponen, bueno, AZT con DDI. Cuando no funciona, a mí me quisieron dar interferón, quimioterapia, radioterapia, pero me hubieran matado, pero eso tiene tan claro. Hiciste, José? Y yo me negaba, entonces cambiaba de médico, ya pasé como por 50 o 60, ¿no? Sí. Empezamos, por ejemplo, los del Muñiz. Digo, y si, mire, yo hago meditación, que fue lo que yo empecé a hacer. Sí. Yoga. El yoga fue el que me abrió las puertas. Tiene mejor hándicap en mi vida Indra Devi que los médicos. El yoga me abrió las puertas. Por lo pronto es a cambiar un modo de vida muy nefasto que el que yo llevaba. A mí el HIV me vino a traer la vida, no me la vino a quitar. Era un mensaje. Y no sé por qué, por alguna cosa extraña, me fue permitido a mí leerlo. Y ese mensaje decía, había que cambiar de vida, había que armonizarse, había que quererse, había que dejar de correr por el éxito, por la gloria, la fama o el dinero, había que quererse por el solo hecho de estar en esta tierra. Y todo este mensaje se fue decodificando muy fácilmente en mí. Cuando los médicos querían darme, cuando yo les decía esto se burlaban, porque se han burlado muchísimos médicos de mí. Con la alimentación ignoran a Hipócrates. Hipócrates, el padre de la medicina, dijo que tu alimento sea tu medicamento. Bueno, siempre que mencione, mire, yo tengo una alimentación muy especial, absolutamente vegetariana. ¿Vos cambiaste y te hiciste...? Sí, cambié totalmente mi alimentación. Hice un año crudivorismo, solamente cosas crudas para desintoxicarme de las drogas que tenía encima. Y esto fue muy importante para mí. Después tuve la dicha también de encontrarme con Ariel Micheletto, que está por ahí en el estudio, que es un poco mi guía espiritual. Y ahí nos unimos y él me abrió más puertas todavía, una a la meditación
Y bueno, y en este estado yo me siento bárbaro y he visto morir tanta gente y todos por miedo tomaban AZT. Algunos compañeros en los autoayuda me decían, yo lo tomo porque mi mamá me dice, si el médico te lo da, tomalo, si el médico te lo da, tomalo. Han muerto, pero han muerto. El AZT no es la democracia, el AZT no sirve, pero no sirve, es demasiado. En todo el mundo se está usando el AZT. Bueno, en otros lados hay juicios. Ahora venimos, doctor. Tengo que cortar, ya sé que no hay que cortar esto, pero es un segundo nada más. No es mi culpa, son las reglas. Volvemos ya, por favor. Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, estamos en el aire, perdón, estábamos tan distraídos con este tema que nos ha dejado todos muy choqueados. Doctor Secchi, antes de que hable el doctor Esteves, ¿quería contestarle un poco a...? Sí, quería decir que yo me felicito al que el señor Esbarra se encuentre tan bien como manifiesta después de tantos años, lo que indica que efectivamente no tiene SIDA, por supuesto, es un cero positivo. No, pero sarcoma de Kaposi. Sí, pero el sarcoma de Kaposi solo no soy el póster de Benetton desnudo. Perfecto, admitamos que tiene SIDA, lo cual me felicito de verlo también, pero hay una cosa que es innegable, que la psicoinmunidad no es ninguna cosa que hemos descubierto nosotros. Se sabe desde antiguo que el psiquismo actúa mejorando las condiciones inmunitarias del individuo. Y evidentemente en un hombre como usted, que tiene una actitud tan positiva frente a la vida y que ha adoptado un régimen de vida tan sano, nosotros sabemos perfectamente que una de las terapias fundamentales es una forma de vida sano, reglas higiénico-dietéticas, un apoyo psicoterapéutico que es importantísimo, por supuesto evitar las reinfecciones. En eso estoy totalmente de acuerdo y lo aplaudo realmente y me felicito y me alegro y prendo a la luz, la estimulo a la salud para que arda, no la voy a apagar. Pero no puedo cerrar así tampoco diciendo que el AZT es un veneno. Me parece que eso es un poco arriesgado, es una cosa que ya entra dentro de patrones de discusión que no caben para este momento, ¿no es cierto? Porque habría que discutir temas farmacológicos e infectológicos, que no es el ámbito adecuado. El tiempo ni el ámbito. Está bien. Yo, personalmente, considero que el AZT mejora la calidad de vida. Y para mí lo fundamental en el individuo es la calidad de vida. El hombre enfermo es importante, pero enfermo es adjetivo. El sustantivo es el hombre, que es lo que me interesa a mí. Yo lo quiero al hombre bien, lo mejor posible. No me interesa que viva una semana más, pero que los días que viva, los viva bien. Calidad de vida fundamentalmente. Y para eso su espíritu, su ánimo, su estado anímico es fundamental. Doctor Esteves, que no habló, pobre, nos abrió la boca en toda la noche. Me dejan para el postre, parece. Bueno, yo lo que puedo afirmar, sin ánimo de ofender a nadie, es que está científicamente demostrado con los estudios más serios y más cuantiosos en cuanto a cantidad de pacientes, más voluminosos, como el estudio Concord, por ejemplo, no solamente que el AZT no sirve para nada, sino que es mucho más perjuicio que beneficio. Y si se le quiere realmente, como dijo el doctor, mejorar la calidad de vida, lo último que debería hacérsele a alguien a quien se le tiene un poco de respeto y de amor es darle AZT. Porque antes, yo soy oncólogo y lo dábamos al AZT para oncología, y antes también se utilizaba para otros fines, y venía con la calavera y con las tibias cruzadas como un veneno, y el doctor dice que no es un veneno, es uno de los peores venenos, y encima que se da durante muchos años. Fíjense ustedes, no sé si la cámara lo puede llegar a tomar, estos son los efectos adversos, el 75% de esta hoja son los efectos adversos reconocidos por la Wellcome, que es el laboratorio que lo produce. Esto es como viene en España, este producto, ¿no es cierto? Aquí es exactamente el mismo producto, pero no se animan a poner esto. En España se han animado a poner esto, pero solamente una pequeña parte. Lo que no se han animado a poner es mucho más. Y aquí tienen, por ejemplo, un artículo que salió en el diario Clarín hace un tiempo, donde una mujer durante 8 años fue medicada con AZT y estaba cada vez peor, peor y peor, hasta que estaba tan cerca de la muerte que le dieron 20 días de sobrevida. Entonces, como le dijeron, tiene 20 días de sobrevida, había tenido todas las enfermedades vinculadas con el SIDA y tenía nada más que 20 días de sobrevida. Bueno, ¿para qué los últimos 20 días de sobrevida? ¿Para qué voy a seguir tomando AZT? Deja de tomar AZT y se cura. Y después vuelve a repetir el análisis
y se da cuenta que estaba mal diagnosticada inclusive, que era HIV negativa y había tenido todas las enfermedades vinculadas con el SIDA producidas por el AZT. Es muy impresionante. Desgraciadamente, no tengo más tiempo. Tenemos un patrón de conducta, si no veo no creo. Yo le diría a la ciencia desde mi corazón, ¿por qué no creer para poder ver? Tenemos videos de gente que opina diferente, que están a su disposición, del doctor Kang y de todos, de un congreso que se hizo en Buenos Aires. ¿Y ya nos vamos? Sí, desgraciadamente me sacan del aire. Sí, esto da para mucho más, pero... Un minuto como cierre. Sí. Quiero dar un mensaje de esperanza, porque solamente hablar mal de la ZT yo no quiero venir. Lógico. Quiero decir que los resultados que estamos viendo son realmente maravillosos, con un enfoque holístico, con un enfoque integral, con un cambio en la alimentación, con un cambio en la actitud de vida, pero fundamentalmente lo que quiero es dar el mensaje de esperanza, porque si creemos que el HIV es la causa del SIDA, como para el virus no hay ataque, entonces ese camino no hay esperanza. Sucede que el HIV no es la causa del SIDA, de eso quisiera que se me permita hablar en otro lugar. Desgraciadamente me sacan, desgraciadamente, pero lo seguimos otro día. Lo seguimos otro día. Gracias, por favor. ¿Cómo no es la causa? Bueno, adelante Marshall, a ver qué nos quiere decir. Muchas gracias. Han sido 3 días muy largos y yo realmente valoro muchísimo el debate que ocurrió aquí, la discusión presentado. Todos los lados hay que ser escuchados. Estoy de acuerdo con el médico que habló que los médicos ciertamente son una parte muy válida. Les den algo de alivio adicional, fuerza adicional y además municiones para que puedan seguir adelante. Hace varios años, mi médico, Michael Gottlieb, concluyó una charla hablando sobre un paciente que había tenido éxito en utilizar medios médicos no tradicionales para revertir un sarcoma de Kaposi, eliminando la evidencia de actividad viral y de mantener un sistema corporal que, aparte de tener los anticuerpos de HIV, estaba sano y firme, en buenas condiciones. Realmente este fue un paso importante para mi médico y yo me sentí honrado de ser el paciente al cual él se refería. Él no me mencionó por mi nombre, quiero decir. Él habló de mi proceso para demostrar que muchas maneras, incluyendo aquellas que están fuera de la medicina tradicional occidental, para poder combatir efectivamente a lo que se llama SIDA. Poco tiempo después, Elizabeth Glaser, una activista de SIDA pediátrica que tenía SIDA, escuchando mi discurso, pidió conocerme. Mi médico arregló la reunión y una mañana yo le toqué el timbre de su puerta, realmente muy entusiasmado de conocer una persona de tanta pasión, con su carisma y con su dedicación. Cuando abrió la puerta, me sonrió y me dijo, bueno, así que vos sos el chamán. Yo me reí y le dije lo que les voy a decir a ustedes ahora. Yo no sé nada de ser chamán, pero hay cosas que yo hago que quizás podrían servirte de ayuda. Entonces hoy, esta noche, yo voy a compartir mi proceso con ustedes en los ítems del menú de mi protocolo, quiero decir, y los resultados que he logrado, fisiológicos y psicológicos, mis observaciones sobre el debate del SIDA y mis sugerencias a otros pasajeros del HIV, tanto pacientes como médicos. Para cualquiera de ustedes que haya venido a escuchar lo que yo quiero decir y que espere una respuesta, lamento decir que no creo que haya una respuesta. Para mí hay solamente un proceso, un camino, una travesía que es íntimamente propia, probablemente involucre algo de conversación con el miedo, con el terror, con la muerte, y ulteriormente que va a requerir una renuncia a la sabiduría, a la fuerza vital del universo.
una renuncia a partir de la cual yo pienso que va a venir el poder personal, de lo que yo conozco del chamanismo o de la medicina tradicional. Un curador es un curador a través de una herida, una ventana de dolor hacia sí mismo, a través de la cual viene el comienzo de una autoconciencia y autoconocimiento honesto, y es eso lo curador, tanto para la persona como para otros. Para ustedes que están aquí y que están íntimamente afectados por el HIV, quizás para ustedes, como lo ha sido para mí, quizás sea la herida a partir de la cual esa travesía de autoconocimiento y poder comience. Mi nombre es Marshall Smith. En mi vida he sido muchas cosas. He ejercido muchas profesiones. He sido actor, músico, baterista, doctor en leyes, abogado, escritor de canciones, persona. Pero lo que nunca he sido es una persona que no haya cuestionado la autoridad. Yo siempre he cuestionado la autoridad. Yo siempre he querido saber por qué. Siempre he preguntado, ¿cómo puedes estar tan seguro? Y siempre he pensado, ¿por qué debo confiar lo que tú me dices con tan poca prueba? Entonces, en el año 86, yo conocí a un maestro que cambió mi vida, que cambió mi apego a tratar de dilucidar todo y me llevó a una relación conmigo mismo que, aparte de esta reunión, no la hubiera tenido. Más sorprendentemente, el maestro me dio la vida, en un sentido de que yo empecé a desarrollar una intensa conciencia y apreciación y consideración por momentos, mientras que el resto de mi vida siempre había estado preocupado con el pasado y muy dedicado al futuro. En el sentido de que yo comencé a estar consciente y a honrar cada persona, cada fuerza vital, cada espíritu que encontraba, cuando mi foco hasta ese momento había sido principalmente yo mismo, mis necesidades, mi bienestar. Y cuando empecé a confiar en las fuerzas y el equilibrio natural, cuando antes yo realmente no había tenido ninguna conciencia de ese tema y había sido indiferente. Ese maestro me enseñó que nada es imposible, que la esperanza puede iluminar hasta la máxima oscuridad y que la sorpresa puede ser algo bueno. Ese maestro, digamos, el partero de mi segundo renacer, fue el SIDA-HIV. O HIV-Sida. Yo les voy a contar mi historia. Mi régimen. No les voy a dar ninguna certidumbre de lo que yo usé y lo que funcionó para mí vaya a funcionar necesariamente para ustedes. Sí puedo decir que el último panelista habló prácticamente de todo lo que yo he utilizado y los derivo a ellos por lo que han ofrecido y por el material que presentan. Entonces ahora yo voy a hablar de mí mismo. Hubo un debate entre Pasteur y Claude Bernard a ver qué era más importante, el suelo o el germen. Y estaban hablando de la enfermedad. ¿Qué es lo más importante? ¿El huésped, la persona quiero decir, o la enfermedad? Les puedo decir que en 1984, 1985, yo era suelo fértil para hospedar al HIV. Estaba practicando derecho internacional, era una profesión de altísimo nivel de estrés. Varios años antes había tomado una decisión que yo consideraba poco inteligente, de haber elegido el derecho y no las artes. Había renunciado a una carrera muy buena de arte por el derecho
Y yo estaba desdichado con la elección que había hecho. Yo estaba pensando en el suicidio casi diariamente. No le había dicho a mucha gente eso, pero así me sentía. Y esto estaba agravado, como ustedes pueden creer y como deben creer por lo que han oído ahí, por lo que estaba pasando alrededor mío. Amigos que se estaban enfermando, una enfermedad misteriosa que al comienzo se le llamaba terminal, sin esperanza, final. Esa enfermedad estaba matando a mis amigos. Yo creía, siendo el suelo fértil que era, que solo sería cuestión de tiempo antes de que yo también cayera. Y ciertamente en el año 86, contra los deseos y de mi médico de ese momento, me hice la prueba de HIV. Y no me sorprendió dar positivo. Me preguntaron, ¿necesita asesoramiento? En el momento que me dieron el resultado cero positivo, no, yo dije, estoy muy bien, gracias, y me fui. No estaba ciertamente bien, pero todavía no había aprendido a procesar ese miedo, ese terror. En el año 87, habiendo pasado un año buscando en todas partes de mi cuerpo, con espejos, tratando de verme la espalda, a ver si había algo que se estuviera desarrollando, alguna descoloración extraña. En el año 87 yo encontré en la pierna una cosa rara, extraña, un algo recrecido. Yo estaba en San Francisco, estaba haciendo manejo de una gira de James Galway, que es un flautista muy conocido en el mundo. Paré en San Francisco, llamé a un amigo, nos reunimos a comer y él me dijo, tenés suerte de haberme encontrado. ¿Por qué? Le pregunté. Bueno, porque casi me muero. ¿De qué? Y él me dijo, tuve neumonía por Carini, tuve Kaposi y estuve a unos días de la muerte, pero mis médicos pudieron salvarme. Quedé en un estado de shock, no sabía que él había tenido problemas. Y más tarde a la noche vino al hotel, empezamos a charlar y me dijo, ¿querés ver cómo es una de estas cosas? Yo dije, sí, claro. Entiendan que yo ya tenía algo en la pierna que me estaba preocupando, ¿no? Y me mostró, y era exactamente igual a lo que yo tenía. Y más tarde a la noche nos abrazamos, él se rió, yo no le mencioné lo que tenía en la pierna, pero cuando volví a Los Ángeles, busqué una cita que me dijeron que era difícil, pero para mí no me parecía difícil. Conseguí una cita con Michael Gottlieb. Él me miró lo que tenía y me dijo, bueno, yo no me apresuraría a llegar a conclusiones, pero le voy a hacer una biopsia. Entonces eso me hizo. Fui a ver a un médico en Santa Mónica, Pamela Laurent, una mujer muy compasiva, muy buena. Ella me hizo una biopsia de esta cosa crecida que tenía en la pierna. En mi país tenemos lo que se llama personalidad tipo A. Yo no sé si ustedes la tienen aquí en la Argentina o si la llaman personalidad tipo A, pero ella era ciertamente personalidad tipo A, saltaba de un avión a otro, andaba en motocicletas, hacía prácticamente todo lo que podía hacerse para tratar de desafiar un peligro. Y esto estaba empezando realmente a impedirme esa posibilidad de vivir en desafíos. Yo tenía que ir a los tribunales, tenía un caso y tenía el portafolio en mi mano y me estaba por ir y con el portafolio en mi mano levanté el teléfono porque me estaban llamando y me dijo, bueno, tengo malas noticias para vos. Ciertamente se trata de un sarcoma de Kaposi y lo que tenés es un diagnóstico completo de SIDA. Le agradecí, colgué el tubo del teléfono, agarré el portafolio y fui ante la corte a presentar mi caso. Así comenzó. La gente me ha preguntado, ¿cómo te sentiste? Estaba aterrorizado,
pero igual, como muchas personas que yo conozco, en muchos hombres de mi país, yo realmente puse el miedo atrás y continué para adelante. Esto solo podía durar un cierto tiempo. Era un momento, el año 86, 87, donde el SIDA y la nube negra del SIDA era lo más aterrador. En ese momento me mandaron a ver a un oncólogo que iba a prescribir, supongo, un curso de tratamiento, y este médico, cuyo nombre he bloqueado de mi memoria, no me lo acuerdo, pero bueno, podríamos hacer la investigación si alguien estuviera interesado, me dijo, ¿sabe una cosa? Esta enfermedad que usted tiene es inexorable. No tiene cura. No le había preguntado, él me lo ofreció gratis esa información. Me levanté, me fui, no le había pagado la factura y le avisé a mi médico tratante que nunca más volviera a derivarle a nadie a ese médico. Esa fue mi primera experiencia con la colusión o el cinismo que a veces está involucrado, quizás en la profesión médica y por cierto con los medios, al darle a esta enfermedad lo que quiera que sea, el poder de matar que tiene. Por intuición yo me di cuenta de un par de cosas muy al principio. Una era que no podía permitir que el pánico de los demás me confundiera. Para los que sean abogados y que estén en el público, en nuestro país tenemos un ritual que se llama el examen ante la sociedad de abogados, y para poder ejercer la profesión hay que dar estos exámenes. Es aterrorizador, y yo sabía que si yo estudiaba en un gran salón con todo el mundo para lograr la matriculación como abogado, que su miedo me sacaba toda mi inteligencia. Entonces, intuitivamente, al principio, yo sentí que este proceso para mí tenía que ser algo muy personal, que yo no tenía que dejar que el miedo alrededor mío me distrajera y me sacara mi propio poder. Era un punto muy importante. No tenía ninguna otra razón para creer eso más que mi propia intuición. Entonces, tomé dos posiciones muy desde el principio. Provinieron de un gran beneficio que mi médico me dio. Él sugirió, después de que yo escuché la información sobre la biopsia, que trajera a mi familia inmediata a la consulta. En ese momento tenía un sobrino que era muy jovencito, al cual yo quería mucho, una hermana que es muy querida y otros miembros de la familia. A su consultorio tenía que llevarlos para que ellos pudieran hacer cualquier pregunta, y yo también. Con una sala de espera llena de pacientes, me dio 1 hora de su tiempo, de modo que pudiera saber quién era yo, darle seguridad y reasegurar a mi familia. Y eso me dio una parte esencial de una relación médico-paciente. El médico necesita saber quién es el paciente. Tiene que existir un respeto mutuo entre el médico y el paciente, y entre el paciente y el médico. Hipócrates dijo que es mejor saber quién es el paciente que tiene una enfermedad que saber cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Porque eso va a ayudar a comprenderlo, ayudar al diagnóstico y en definitiva va a ayudar al tratamiento. Mi médico me dio esa cortesía y se lo recomiendo todo. Yo sé que es difícil, como dijo Ricardo, con la prensa, con la presión de la gente en el consultorio y la fuerza del tiempo. ¿Cómo puede uno pasar el tiempo que necesita para escuchar a una persona? Pero debe hacerlo. Es su obligación y responsabilidad como médicos y terapeutas hacerlo.
Esa hora con Mike Gottlieb a mí me permitió sentir que yo tenía una parte en mi propio tratamiento, que yo tomaba parte en mi propio tratamiento, y en ese momento yo decidí no usar acetate. Bueno, no en ese momento, pero yo dije, si este es el único el bala en el que queda en el revólver, yo voy a esperar y la voy a disparar en el último minuto si es que lo necesito. Con el tiempo, y por la tenacidad de muchos amigos que me han guiado hacia una trayectoria más homeopática y holística, he decidido no utilizar el acetate, no lo hice y en realidad no he utilizado ningún medicamento tradicional. Eso no significa que ustedes no deban hacerlo, ni que sí deban hacerlo. Esto es simplemente lo que yo hice. Ahora voy a hablar un poquito sobre mi proceso de lo que yo llamo los ítems del menú de mi protocolo y qué fue lo que usé. Espero que les resulte de valor. Y voy a dejarles mi número de teléfono, mi número de fax. Mi amigo José y yo tenemos un folleto respecto a algunos de los materiales. Estoy dispuesto para consultas, para que me lleguen a mí a través de alguna red, como quieran utilizar como recurso. Les diré al principio, como otros han dicho hoy acá, muchos de los profesionales de la salud entre el público han hablado acerca de la necesidad de tener grupos con los cuales, Gareth dijo, que habló de la necesidad de tener personas con las cuales asociarse, respaldarse, amar, cuidar, abrazarse, gritar como parte de ese proceso. Mi naturaleza como ser humano, antes de conocerme a este maestro que fue el SIDA, era un clásico llanero solitario. Yo necesitaba hacer todo solo, necesitaba entender todos los pasos yo solo y ser totalmente responsable de los resultados, yo solito. Ahora soy bastante diferente y le doy el crédito de mi sobrevida, de mi felicidad, de mi cambio como persona, es al amor de mis amigos, de mi familia, de los animales, de los árboles. Todas esas cosas con las cuales yo comparto el espacio en este planeta y que son parte de mi experiencia. Un hombre que yo admiro profundamente y con el cual he tenido la capacidad de trabajar, Deepak Chopra, dice que si uno se sienta en una sala como esta, sus moléculas se van a mezclar inextricablemente con las moléculas de todas las otras personas en la sala, de modo que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes se llevan algo de mí con ustedes, pero también sus moléculas se van a regenerar completamente dentro de un periodo de 2 años, o sea que en 2 años pueden ser ustedes una persona totalmente nueva, piénsenlo. A ustedes les han dicho que se van a morir, pero si ustedes pueden superar ese periodo de 2 años, ya están todos nuevitos de todos modos, o sea que tienen otra vez una nueva vida. No es algo trivial esto es absolutamente científico. Ustedes se van de aquí con parte de mí, yo me voy, no puedo estar consciente de ustedes, pero nosotros compartimos el planeta y el espacio, ustedes están totalmente involucrados en mi bienestar y mi salud. Esto es así. En 1987, cuando me diagnosticaron, yo dejé de practicar la abogacía. Sentí que no podía manejar responsablemente una carrera difícil y procesar mi propio miedo, mi propia rabia y avanzar hacia la salud. Por suerte podía darme el lujo de hacerlo. Literalmente me fui al desierto que está en las afueras de Los Ángeles, tenía una casa y medité, grité, toqué tambores, me desintegré y gradualmente con el tiempo los amigos que eran más tenaces que yo me sacaron de eso y me iniciaron en un camino que ha llevado a mi bienestar. Y aquí están los elementos. Ya escucharon muchos de ellos hoy. Tengo un fuerte compromiso con el ejercicio aeróbico. Hago baile, danza aeróbica, lo hago desde 1984. Creo, como Bernie Siegel y otros, que el oxígeno que uno mete en su cuerpo es sanador. Necesitan hacer eso, necesitan andar en bicicleta, necesitan salir a correr si pueden. Si no son capaces de hacer tanto, hagan algo. Hagan algo que involucre ejercicio, porque eso es un tónico
y va a contribuir a su bienestar. Estoy convencido de eso. En 1984 yo empecé y sigo haciéndolo hasta la fecha. Voy al gimnasio regularmente. Si no pueden ir solos, encuéntrense a alguien que vaya con ustedes. Les aseguro que se convierte en parte de su régimen. En 1986, mi amigo José, que está en la sala y que vino de Los Ángeles conmigo, debería ser mi amigo y pareja, me inició en una forma de meditación que yo era escéptico, pero mi amigo José es un científico muy distinguido que lo había aprendido en Madrid y lo había hecho durante muchos años y me pidió que suspendiera un poco mi falta de mi incredulidad y que le diera un intento. Empecé a hacer TN, meditación trascendental, y no sé si tenía valor o no medir los CD4, pero mis células helper habían aumentado un 60% y mi relación se había invertido de negativa a positiva. Le ofrezco el dato como por lo que valga, ¿no? Y además, a medida que yo meditaba, sentía una profunda sensación de tranquilidad y conexión con algo que era más profundo que lo que yo hubiera llegado nunca antes, de lo cual yo podía obtener fuerza. Se utilice esa forma de meditación o cualquier otra, es como una cita consigo mismo. A eso lo llamo yo meditación. Es la cita consigo mismo para hacer esta tranquilización personal, que es muy, muy importante. En 1987, otra vez, a través de la intervención de mi amigo José, me presentó lo que yo considero es probablemente la parte más importante de mi protocolo. Fui a Esalen, un instituto de enseñanza en Big Sur, en California, para un curso que se llamaba Visualización de la Sanación, ofrecido por varios profesores, incluyendo el profesor Samuels. Probablemente se encuentran en todas las referencias de los materiales que yo les voy a dar, pero si no les voy a dar el contacto con mucho gusto. Jean era asistente de investigación de Carl Simonton, un doctor, un oncólogo que fue pionero en esta forma de sanación. En ese momento yo fui porque tenía el Kaposi en mi pierna, no se lo dije a Jean, no le dije a Jean que lo tenía, ni siquiera le hablé, simplemente escuché lo que me dijo. Tiene a su alrededor una fiereza, una pasión que para mí fue irresistible. Su premisa era que, como había dicho Simonton, que se podía inducir en uno mismo enviando mensajes visuales hacia sí mismo y hacia su cuerpo el mismo tipo de respuestas de sanación que podía generar la medicina, pero sin toxicidad o efectos secundarios posibles. Ella dijo que no es simplemente cuestión de amarse a uno mismo y aceptarse a uno mismo, si bien estas son cosas muy importantes, sino que es importante sentir que ustedes tienen en los medios para utilizarlos dentro de su propio cuerpo, aunque sea extremos, para limpiarse de intrusos y limpiarse y purificarse. Y yo le creí, y en ese momento era importante que yo le creyera. No dudé, para mí ella se convirtió en una gurú. Y nunca había tenido un gurú yo, porque yo era muy escéptico, como ya les dije, de cualquier cosa que yo no pudiera experimentar por mí mismo. Pero bueno, esto tenía sentido y me tocó alguna cuerda, alguna fibra interna y empecé a utilizarlo y desarrollé con su asistencia ejercicios de visualización que empecé a utilizar. Esto fue en agosto del 87 cuando la visité. En diciembre del 87 me habían programado para extirparme el Kaposi de la pierna con cirugía plástica. Y era un problema porque me iba al gimnasio y me daba vergüenza que se viera. Así que me ponía una cinta elástica alrededor o algo. Entonces lo íbamos a sacar por cirugía plástica. Y como lo tapaba, no me di cuenta que era lo que estaba pasando. Había estado haciendo varios ejercicios. Uno para limpiar el torrente sanguíneo, otro como una especie de láser que se hace con la luz para como afeitar esta cosa de la pierna. Lo mismo que haría el cirujano, pero lo estaba haciendo yo mentalmente.
y un par de otros ejercicios que me daban una sensación de participación en mi propio bienestar. Y voy a ser un poquito más específico más tarde. Para el momento en que empecé a ir al quirófano o al consultorio, me saqué el vendaje y me di cuenta que la cosa prácticamente había desaparecido. Fui al médico, cancelé la cirugía y le dije, mire lo que pasó. Y el Kaposi había desaparecido. Él no había visto suceder esto nunca antes así. Yo, por cierto, no había esperado que esto sucediera. Y entonces me encontré creyendo que mi asociación con mi propio cuerpo había sido fundamental para revertir un diagnóstico de SIDA, porque en ese momento, si ustedes tenían HIV y un sarcoma de Kaposi, una de las enfermedades del huésped, eso era el diagnóstico de SIDA. O sea que si el Kaposi había desaparecido, yo ya no era paciente de SIDA, con lo cual no les puedo imaginar, no les puedo contar la alegría, la felicidad que se me acumuló adentro, sintiendo que esa esperanza era de hecho posible. Los pasos para un ejercicio de visualización son simples. Jean ha publicado un libro que se llama Imaginería en Sanación. Se requieren 3 cosas para hacer un ejercicio de visualización. Se dibuja una imagen de la enfermedad que puede ser fisiológicamente correcta o metafórica. Se diseña un tratamiento para la enfermedad y ustedes se aseguran de que el intruso, el patógeno, como lo quieran llamar, se salga de su cuerpo, de sacarlo de su cuerpo. El año pasado, con mi propio éxito de hacerlo, o bueno, esto ha ocurrido ya 3 o 4 veces en los últimos 7 u 8 años, de que se han revertido estos Kaposi sin quimioterapia, sin medicina tradicional. Un amigo mío me vino a ver el año pasado, cuya esposa estaba por tener su primer hijo. Ella tenía un quiste ovárico bastante considerable, que había sido revelado por una ecografía. Él vino y me dijo, ¿no te importaría hablar con ella? Pues un poco escéptica, pero por ahí esto le resulte útil. Le dije, sí, claro. Y entonces nos sentamos en un restaurante, le conté mi experiencia y logró entender que yo por lo menos creía que lo que yo había hecho era efectivo. Hablamos de posibles ejercicios que ella podría utilizar y lo utilizo como un ejemplo de un ejercicio de visualización. Ella tenía un quiste ovárico que estaba cerca del cuerpo del bebé que se estaba desarrollando. Jean cree que, por ejemplo, si ustedes utilizan cualquier medio posible de eliminar un intruso, podría incluir algo explosivo, podríamos tratar de hacerlo explotar. Lo que quieren ustedes utilizar visualmente para eliminarlo y para sentir fuertemente que uno lo ha eliminado es suficiente, pero hay un peligro. Esto estaba muy cerca del niño, entonces cualquier cosa que fuese abrupta, cualquier cosa muy evidente, potencialmente podría dañar al feto. Y era un problema que ella y yo analizamos durante un día hasta que nos dimos cuenta que había una posible solución. El tumor se convertiría en una masa de hielo fea en el lugar incorrecto, un intruso. El tratamiento, la segunda parte, la terapia, iba a ser derretir ese hielo. Y lo que Dina agregó, mi amiga, fue que ella le pediría al bebé, que era solo un feto, que también ayudara. Entonces ella aplicaría calor, en sentido de visualización, y ella le pediría al bebé que aplicara calor, y el tumor se derretiría, ella lo visualizaría entrando en su sistema urinario y sería consciente de cuando saliera de su cuerpo. Ella hizo el ejercicio, si bien tuvo dificultades para empezar, simplemente por la dificultad de hacer un proceso como este, hizo el ejercicio en forma religiosa durante varios meses. Ella creía que era eficaz. Se hizo una ecografía justo antes del nacimiento del bebé y el tumor había desaparecido. El médico le dijo, mire, no tenemos ni idea de dónde se fue ni por qué se fue. Y ella sí sabía, o por lo menos ella consideraba que lo sabía. Lo que no mencioné es que cada vez que le pedía al bebé que aplicara calor desde la dirección del bebé, el bebé pateaba.
Ella empezó a comunicarse con su bebé antes de su nacimiento y utilizó esa asociación, cree ella, para ayudarla a sacarse un tumor. Existe mucha investigación en esta área, se está utilizando cada vez más, yo se los recomiendo porque firme y fuertemente creo que a mí me ha ayudado muchísimo la función que yo cumplo cuando veo a Jean y cuando trabajo con ella y me he convertido ya ahora en alguien que trabaja con ella, es ayudar a la gente, asesorar a la gente en la visualización. He sido director de teatro, con lo cual parte de lo que yo hago es para mí fácil visualizar y ver cosas y ayudar a configurar y a focalizar sus visualizaciones. Y si es de interés para ustedes, con mucho gusto los puedo ayudar. En 1988 empecé algo que probablemente sea menos tradicional todavía de lo que muchos de ustedes estarían interesados en hacer. Y supongo que corro el riesgo de que se rían de mí, pero es parte de mi ceremonia y parte de mi proceso. Empecé a trabajar a pedido de un amigo que no quería que me muriera con un chamán, una persona que practica y enseña la medicina tribal. La iniciación de un chamán o de cualquiera en los estudios chamánicos involucra la experimentación de la muerte. El chamán tiene que experimentar la muerte para poder salir del otro lado y enseñar. Eso es algo esencial. Podemos hablar con más detalle de lo que hice, pero les aseguro que yo experimenté lo que para mí se sintió como la muerte varias veces. Ahora estoy trabajando con esta gente durante 5 o 6 años. El miedo a la muerte entonces ya no lo tengo. Eso probablemente haya sido la parte más liberadora de mi terapia. Puedo entrar en más detalles en otro momento. Puedo decir que la gente de aquí ha hablado de desintoxicación. Para mí, la gran toxina es el miedo. Lo que quiera que ustedes hagan, sea a través de formar grupos de ayuda o que tener gente alrededor que los ama o recurran a algo tan extremo como los estudios chamánicos. La desintoxicación del miedo es crítico. Yo les digo con absoluta convicción que el miedo es lo que mata. Y yo me pongo de pie aquí. Como quiera que yo muera, cuando quiera que yo muera, no tengo miedo y no voy a permitir que la prensa me asuste ni que la ortodoxia me asuste. Yo he elegido un camino diferente. He elegido un camino diferente con la ayuda de mi médico, que es lo más interesante, y me ha hecho una persona más sana que lo que yo haya sido jamás antes. Soy muy diferente, si bien mis amigos a veces discuten un poco esto, mi amigo José por ahí lo discute un poco porque me conoce hace mucho tiempo, pero soy muy diferente de lo que soy, lo que era hace 9 años atrás. No juzgo tanto, no estoy tan enojado, me conecto con todas las partes de mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. No creo que tenga que dilucidar todo y saber todo. En realidad me da cierto placer no saber todo. Y siempre hay un maestro a la vuelta de la esquina y siempre hay algo por aprender. Y esa persona no tiene que ser augusta ni tener un título. Esa persona puede ser cualquiera que pase por la calle. Así que siempre hay algo para aprender. Y esa desintoxicación del miedo es lo más importante. Y lo último que quiero recomendarles como parte de ese estudio chamánico es la importancia de las ceremonias. Yo he estudiado las ceremonias de los indios americanos, he estudiado las ceremonias de otras culturas en otras partes del mundo. No voy a decirles que soy un experto en antropología, pero que sí que me he tomado conciencia de que en nuestro país, por lo menos en los Estados Unidos, nosotros hemos eliminado la ceremonia de nuestras existencias. Es poco frecuente que las familias ni siquiera coman juntas, lo cual probablemente constituya la ceremonia más básica. No nos sentamos ya alrededor de los fuegos de los campamentos y como tribu analizamos el bienestar de la tribu. Estamos disociados, fragmentados, desconectados y no hay lugar para la ceremonia.
y yo les digo, tienen que recuperar la ceremonia, volverla a traer a sus vidas. ¿Qué aspecto tiene eso? Para mí la ceremonia es la conciencia, el tomar conciencia de la importancia del momento. En el estudio chamánico, antes de comenzar un viaje hacia el miedo, uno dice, expresa su intención. Mi intención en esta conferencia es dar lo que quiera que yo tenga a ustedes para su facultación, para darles más poder, para que lo usen, para que puedan crecer o para lo que fuere. Mi intención es darles lo que quiera que yo tengo. Y si yo expreso esta intención conscientemente antes de comenzar, hace que lo que yo tenga que decir tenga más valor. Es este sentido de ceremonia lo que yo sugiero, que es parte, por cierto, de mi fuerza, de mi convicción, y yo creo que va a resultar útil que ustedes lo analicen. En 1989, habiendo abandonado la práctica de la abogacía, volví a estudiar actuación durante un periodo y me introdujeron al Tai Chi, y eso también tuvo mucho sentido. Un derivado del Tai Chi, como Alfredo mencionó, es el Qigong. Y José ha estado 2 oportunidades para estudiarlo. Acá nosotros los hacemos los ejercicios, debería hacerlos más frecuentemente. Lo que hace es recorrer el cuerpo para eliminar los bloques que atrapan la toxicidad. Se los recomiendo. En el 90, 91, el 92, vitaminas, suplementos, hierbas chinas. Ustedes han escuchado excelentes presentaciones al respecto. José y yo estábamos sentados entre el público y asentíamos cuando se mencionaron ciertos suplementos como el selenio, por ejemplo, y otros, el astrágalo, cosas que tienen propiedades que favorecen la salud y que se pueden utilizar no como una bala mágica, sino como un enfoque tonal a la bienestar. Hay quien también mencionó otros tipos de medicinas como parte de la medicina de la meditación trascendental. Hemos utilizado hierbas que se basan en la ciencia de la vida y que mira todas las cosas como parte de un equilibrio. La enfermedad se produce cuando el cuerpo está fuera del equilibrio, con lo cual es responsabilidad de ustedes volver a poner a su cuerpo en equilibrio. No es responsabilidad de sus médicos, es de ustedes la responsabilidad. Hay algunas culturas en las cuales el médico solamente recibe pago por sus servicios. A ver, ¿cómo es esto? El médico no le pagan cuando uno está enfermo, sino cuando uno está sano. Entonces, como parte de lo que el médico les recomienda